Las parábolas de Jesús. Por James Montgomery Boyce. Prólogo. Cuando comencé a predicar sobre las parábolas de Jesús en la 10ª Iglesia Presbiteriana, en el invierno de 1980-81, no tenía la menor intención de reducir los sermones a forma escrita. Todo lo contrario, había vivido un año difícil en la iglesia y buscaba una serie de sermones que se pudiera preparar y predicar sin cantidades extraordinarias de trabajo adicional y que, luego, pudiera olvidarse. Sin embargo, me encontré embelesado por las parábolas y con muchos deseos de tratarlas de la manera más exhaustiva posible. También encontré que otros eran bendecidos por ellas. Un hombre joven había estado presente en los cultos matutinos y vespertinos durante años. Se había criado en una iglesia y se había hecho miembro de nuestra congregación tiempo atrás, cuando dio una profesión creíble de fe. Pero mientras escuchaba las exposiciones, comenzó a sentir que, a pesar de su profesión de fe, no todo estaba bien con su alma. Sabía las doctrinas correctas y podría decir las palabras correctas, pero no se había producido ningún cambio importante en su vida. Un domingo por la noche, después de la exposición de una de las parábolas de salvación, la esposa de uno de mis asistentes le preguntó si había dedicado su vida al Señor Jesucristo y si realmente había nacido de nuevo. Cuando respondió que no a ambas preguntas, ella tuvo la oportunidad de conducirlo a una fe personal. Eso es lo que hacen las parábolas de Jesús, tal vez más que cualquier porción comparable de las Escrituras. Otras secciones de la Biblia nos dan teología elevada. Algunas nos hacen responder con gratitud a Dios. Pero las parábolas van más allá de las simples palabras y nos hacen preguntar si, efectivamente, se ha producido algún cambio en nuestra vida. ¿No es eso lo que debiéramos esperar, puesto que las parábolas vienen de la boca de Jesús? Él, mejor que nadie, podía penetrar las fachadas y llegar a la realidad. Hasta donde sé, nadie ha agrupado las parábolas exactamente como lo he hecho yo. No sugiero que mi arreglo sea lo mejor, pero mientras trabajaba con las historias del Señor, me pareció que se podían agrupar de manera coherente en 5 divisiones. 1. Parábolas del reino. 2. Parábolas de la salvación. 3. Parábolas de la sabiduría y la insensatez. 4. Parábolas de la vida cristiana. 5. Parábolas del juicio. No sorprende que esas también sean agrupaciones naturales de las demás enseñanzas de nuestro Señor. Me parecía, además, que algunas de las historias se tratarían mejor juntas en un mensaje, y no como estudios separados. Así que he agrupado 3 parábolas juntas en el capítulo 2 y 2 en el capítulo 3. El capítulo 5 contiene 3 parábolas que obviamente están relacionadas. Los capítulos 15, 17 y 21 también tratan sobre 2 parábolas cada uno. Después de reunir el material, descubrí que cada agrupación contiene, por lo menos, una de las parábolas más conocidas y más queridas. En el prólogo de cada uno de mis libros, me gusta agradecer a la congregación de la 10ª Iglesia Presbiteriana que, amable y generosamente, me permite pasar gran parte de mi tiempo preparando sermones y escribiendo. Eso quiere decir que hay menos tiempo para visitar y aconsejar, pero, por lo general, ellos están contentos con este arreglo. También quisiera agradecer a mi secretaria Caecilia M. Foster, que trabaja conmigo en cada etapa de preparación de los sermones que serán publicados. Sin su rapidez y pericia, yo no habría podido producir la cantidad de libros que he producido en los últimos 15 años. La dedicatoria de este libro es a aquel que abrió en parábolas su boca y declaró cosas escondidas desde la fundación del mundo. Esas palabras vienen del Salmo 78 2.2 y se citan en Mateo 13:35 con referencia a la manera en que Jesús las cumplió mediante su enseñanza en parábolas. Descubrí algunas de esas cosas escondidas mientras preparaba estos estudios. Espero que suceda lo mismo con aquellos que lean estos capítulos. Parábolas del reino. 1. La semilla y la tierra. Mateo 13 2.1-23. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Una de mis hijas ha estado cantando una canción acerca de Jesús, que dice, Jesús era un hombre que contaba cuentos. La primera vez que oí ese verso, me pareció un poco burlón, como lo son tantas canciones cristianas contemporáneas. Pero al meditarlo, me di cuenta de que contiene una verdad real,
Aunque Jesús era mucho más que un narrador de cuentos, como mínimo era eso, y como resultado, la gente de su tiempo se apiñaba en torno a él y lo escuchaba de buena gana. Marcos 12:37. Las palabras de Cristo siempre eran pintorescas. Él hablaba de camellos que se arrastraban por el ojo de una aguja, Mateo 19:24, de personas que trataban de sacar pajas del ojo de otro cuando una viga estaba en su propio ojo, Mateo 7:2.5. Se refería a una casa dividida contra sí misma, destinada a derrumbarse, Marcos 3:25, o a echar el pan de los hijos a los perros, Marcos 7:27. Previno contra la levadura de los fariseos, Marcos 8:15. Pero en rigor, esos no son cuentos. Los cuentos que Jesús contaba se pueden clasificar en una categoría particular de historia que se conoce como parábola. Una parábola es una historia tomada de la vida real, o una situación de la vida real, de la cual se saque una verdad moral o espiritual. Son muchos los ejemplos: el hijo pródigo, Lucas 15:2.11-32, el buen samaritano, Lucas 10:2.25-37, el fariseo y el publicano, Lucas 18:2.9-14, la fiesta de boda, Mateo 22:2.1-14, Lucas 14:2.15-24, las ovejas y los cabritos, Mateo 25:2.31-46, y otras, entre ellas las parábolas del reino que ocuparán nuestra atención en este primer grupo de estudios. Según mi recuento, hay unas 27 parábolas, aunque algunas están muy relacionadas y pueden ser simplemente versiones diferentes de la misma historia. Las parábolas se distinguen de las fábulas en que una fábula no es una situación real. Un ejemplo de una fábula es cualquiera de los cuentos de Esopo, en los que hablan animales. En esos cuentos, los animales son simplemente personas disfrazadas. Las parábolas también se distinguen de las alegorías, ya que en una alegoría todos los detalles, o casi todos, tienen significado. Las crónicas de Narnia, por C.S. Lewis, son esencialmente alegorías. En las parábolas de Jesús, no todo detalle tiene significado. En efecto, tratar de imponer significado a cada uno puede producir doctrinas extrañas incluso, doctrinas cuya falsedad es demostrable. Las parábolas son simplemente historias de la vida real, de las cuales se sacan una o tal vez unas cuantas verdades básicas. Parábolas del reino. Si una persona comenzara a leer el Nuevo Testamento en la primera página, Mateo 1:2.1, y leyera consecutivamente, leería buen rato antes de encontrar este elemento importante de la enseñanza de nuestro Señor. En realidad, tendría que leer una cuarta parte del Evangelio de Mateo, capítulos 1-12, antes de encontrarse con tan siquiera la primera de las parábolas. Pero, con el capítulo 13, eso cambia repentinamente. Aquí quedan registradas no una, sino 7 parábolas. Tienen un tema, el reino de Dios, y por tanto se llaman las parábolas del reino. No es una casualidad que estas sean las primeras parábolas que se encuentran. A veces se dice que el Evangelio de Mateo presenta al Señor Jesucristo como Rey de Israel, así como Marcos lo presenta como el Hijo del Hombre, y Lucas, como el siervo. Pero sin importar si le damos a Mateo ese énfasis temático, no hay ninguna duda de que la proclamación del reino por Cristo es un tema importante de este Evangelio. El primer versículo presenta a Jesús como el Hijo de David, el Rey más grande de Israel. Se dice que el precursor de Jesús, Juan el Bautista, vino predicando el reino de los cielos, Mateo 3:2.2. Jesús mismo usó eso como el primer tema de su ministerio itinerante, Mateo 4:17. Algunos consideran el Sermón del Monte, Mateo 5:7, la ética del reino. Los milagros de los capítulos 8-12 demuestran el poder del reino. Puesto que ese es el primer énfasis de Mateo, no debe sorprendernos que las primeras parábolas desarrollen ese tema. Tampoco es una casualidad que las parábolas sean presentadas en el orden en el que las tenemos, aunque hay diferencias en los métodos de agrupar las 7 historias. La división más obvia es en 2 grupos de 4 y 3, respectivamente. En las 4 primeras, el sembrador y la semilla, el enemigo que siembra cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, Jesús habla ante las multitudes. Las 3 últimas, las parábolas del tesoro escondido, la perla preciosa, la red, se narran solamente ante los discípulos. Algunos han agrupado las parábolas en pares. 1. Las parábolas de sembrar y cosechar. 2. Las parábolas de la semilla de mostaza y la levadura. 3. Las parábolas que hacen hincapié en el valor del reino, el tesoro y la perla. Y 4. La parábola de la red. Ambas clasificaciones sugieren un proceso de desarrollo, pero prefiero un tercer sistema de clasificación. A mi parecer, la primera parábola es única, ya que trata sobre el origen del reino. Las próximas 3 van juntas, ya que, como espero demostrar, representan el deseo de Satanás de frustrar el crecimiento del reino.
Las parábolas 5 y 6 van juntas y muestran la actitud de aquellos que, con mucha energía, buscan el reino a pesar de las artimañas de Satanás. La última parábola, la red, muestra la consumación del reino. Juntas, las historias muestran la naturaleza, el origen, los estorbos y la victoria de la obra de Cristo de difundir su evangelio por medio de sus mensajeros entre los días de su primera venida y su regreso. La parábola del sembrador. La primera parábola es ideal como punto de partida, ya que, lógicamente, trata sobre los comienzos u orígenes del reino. Aquí se compara con un agricultor que siembra semilla. El sembrador salió a sembrar, Mateo 13:2.39. No se dan explicaciones de todas las parábolas de Cristo. De hecho, no se dan explicaciones de la mayor parte de ellas. Pero de esta sí se da una explicación, versículos 18-23, y la explicación que Jesús da es nuestro punto de partida. La semilla es el evangelio del reino, y la tierra es el corazón humano, versículo 19. Lo que se enfatiza son las distintas clases de corazones y cómo rechazan o reciben el mensaje de Cristo. El primer tipo de tierra representa el corazón duro, del cual hay muchos hoy día, así como en tiempos de Cristo. Se describe este corazón como la tierra junto al camino, versículo 4. Tal tierra ha sido pisoteada por los muchos pies que han pasado por ahí durante décadas. Puesto que la tierra es dura, la semilla que cae ahí simplemente se queda en el camino y no se hunde, y las aves, que Cristo compara con el diablo o los trabajadores del diablo, pronto la arrebatan. ¿Qué es lo que hace duro al corazón humano? Solo puede haber una respuesta: el pecado. El pecado endurece al corazón, y el corazón que se endurece peca aún más. Se describe esa clase de persona en el primer capítulo de Romanos. Tal individuo comienza reprimiendo la verdad acerca de Dios, que se puede conocer a partir de la naturaleza, versículo 18-20, se sume inevitablemente en ignorancia espiritual y degradación moral, versículo 21-31, y finalmente llega no solo a practicar los pecados de los paganos, sino también a dar su aprobación a ellos, versículo 32. Aquí vemos ambas mitades del círculo. El pecado conduce al rechazo de Dios y de su verdad, y el rechazo de su verdad conduce a pecados aún más graves. ¿Qué lleva a una persona a rechazar la verdad de Dios? Según Pablo, es una decidida oposición a la naturaleza de Dios mismo, que el apóstol describe como la impiedad e injusticia de los hombres. Romanos 1:18. Prácticamente todos los atributos de Dios, ya sea la soberanía, la santidad, la omnisciencia, la inmutabilidad, o incluso el amor divino, son ofensivos al hombre natural, si se entienden de manera correcta. Por lo tanto, en vez de arrepentirse del pecado y buscar misericordia volviéndose a un Dios que es totalmente soberano, santo, sabio e inmutable, los hombres y las mujeres reprimen el conocimiento que tienen y se niegan a buscar ese conocimiento adicional que podría constituir la salvación de sus almas. Hace poco, escuché una conversación entre dos mujeres, signo de interrogación abierta: ¿por qué está nuestro país en una condición moral decadente hoy día? Su amiga contestó: porque la gente ama el pecado. No se me ocurre nada más profundo que eso. Ese es el mensaje de Romanos 1 en pocas palabras. La gente ama el pecado. El pecado endurece su corazón. Por tanto, no quieren recibir el evangelio del reino de Dios cuando se les predica. La oposición del corazón no regenerado a la soberanía de Dios es particularmente evidente en estas parábolas del reino, porque reino significa dominio, y el dominio es igual a la soberanía. Cuando Jesús vino predicando el reino de Dios, vino predicando el derecho de Dios de reinar sobre la mente y el corazón de todas las personas. Pero eso es precisamente lo que no quería la gente. Adán no lo quería. Él tenía gran libertad, pero le ofendía la restricción irrazonable y arbitraria, a su criterio, de Dios en el caso del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si Dios ejercía su soberanía en ese punto, Adán se rebelaría. Y lo hizo. Así cayó llevando consigo a la raza humana. Ese espíritu de rebelión contra el soberano Dios se desarrolla en la historia, hasta que, por fin, el Señor Jesucristo mismo viene a la tierra, y la reacción de su pueblo es: no queremos que éste reine sobre nosotros. Así es también hoy día. Esa es probablemente la mayor razón del rechazo del Evangelio de la gracia de Dios en Jesucristo, en este o en cualquier otro tiempo de la historia. Oí hablar de un hombre que dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por los pecadores. Pero supongo que simplemente no quiero darle mi vida. Quiero tomar mis propias decisiones. El segundo tipo de tierra representa el corazón superficial. Jesús la describió como tierra que cubre suelo pedregoso. Cuando la semilla caía ahí, se hundía, pero solo hasta una profundidad mínima. Brotaba rápidamente, pero también se marchitaba rápidamente al calor del sol, porque no tenía raíces. Después, Jesús describió a aquella persona: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración,
Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Versículos 20-21. Mucha gente encaja con esa descripción. Los vemos en nuestras pujantes iglesias evangélicas. Sus corazones superficiales son atraídos al gozo y la emoción de una iglesia donde hay mucha actividad. Oyen el evangelio y parecen congeniar con los demás. Muchos hasta hacen una profesión de fe. Pero cuando viene alguna dificultad, pérdida de un trabajo, malentendidos con otros cristianos, enfermedad, o aún una relación sentimental frustrada, fallan tan bruscamente como antes parecían abrazar la fe, porque en realidad nunca nacieron de nuevo. Hace poco reparé en un caso extremo. Los periódicos informaron sobre la captura en la Keelan, Florida, de un hombre llamado Joseph Paul Franklin. Lo buscaban para interrogarlo acerca de una serie de fusilamientos que duró un año en Salt Lake City, Utah, Johnstown, Pensilvania, Fort Wayne, Indiana, Cincinnati, Ohio, Minneapolis, Minnesota, y Oklahoma City, Oklahoma. Había sido criado en un hogar malo, había abandonado los estudios a los 17 años y empezó a meterse en líos, por lo que fue detenido varias veces por llevar armas escondidas y por alteración del orden público. Pero luego, como una revista señaló al analizar su vida anterior, se hizo cristiano evangélico. Después se volvió nazi y luego miembro del Ku Klux Klan. En cierto momento, les dijo a sus amigos que iba a alistarse en el ejército rhodesiano de Ian Smith. Había estado leyendo esa nota con un mínimo de interés, pero cuando llegué a la línea que decía que había sido cristiano evangélico, comencé a prestar más atención. Me pregunté por qué se había incluido eso y si era simplemente un intento más de desacreditar el cristianismo legítimo. Creo que no. Franklin en realidad había pasado por el cristianismo como una etapa en su desarrollo retorcido, y la revista solo informaba sobre ese hecho con imparcialidad. La tragedia no es que se informe sobre tal cosa, sino que haya demasiados de la categoría de Franklin dentro de nuestras iglesias. Tan solo estar en la iglesia, repitiendo las cosas que uno oye decir a los demás, no lo hace cristiano. Usted puede tener un corazón superficial. Usted puede ser una tierra pedregosa. El tercer tipo de tierra representa el corazón ahogado por las cosas. El Señor describe esas cosas como espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Versículo 22. No hace falta que yo señale cuántas vidas son ahogadas por las riquezas hoy día. Era cierto incluso en los tiempos de Jesús. Sabemos eso por las muchas advertencias de nuestro Señor contra las riquezas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:23. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Marcos 10:25. Más hay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Lucas 6:24. En una oportunidad, un joven rico se apartó con tristeza de Jesús, porque le había dicho que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres, y él no estaba dispuesto a hacerlo. Lucas 18:23. Pero si eso era cierto en tiempos de Jesús entre gente que nosotros consideraríamos, por lo general muy pobres, ¿cuánto más cierto es en nuestro tiempo? ¿Cuánto más ahogados estamos con riquezas los que tenemos autos, y casas, y lanchas, y cuentas bancarias y todos los artefactos modernos de nuestra cultura materialista? También esto es cierto, las riquezas no ahogan a una persona de un golpe. Es un proceso gradual. Como la cizaña en la parábola de Cristo, las riquezas crecen de manera paulatina. Lentamente, muy lentamente, ahogan los brotes de la vida espiritual e interior. Cuídese de eso si ya tiene posesiones o va tan campante adquiriéndolas. Sobre todo, tenga cuidado si está diciendo: necesito asegurarme el bienestar ahora. Pensaré en cosas espirituales cuando sea mayor. Jesús previno contra eso en otra historia acerca de un hombre cuyos campos produjeron una cosecha tan buena que derribó sus graneros y construyó unos más grandes, diciendo para sus adentros: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Las palabras de Jesús fueron: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:2.16-21. El último tipo de tierra es aquel para el cual toda la parábola ha preparado el terreno. Es el corazón abierto, el corazón que recibe el Evangelio como la tierra buena recibe la semilla. Esa tierra da una buena cosecha, y produce a 100, a 60, y a 30 por uno. Versículo 23. Aquí se podrían hacer varias observaciones secundarias. Podríamos mostrar que la única prueba segura de la aceptación genuina de la palabra de Dios en la vida de una persona es la producción de fruto espiritual. Podríamos mostrar que la presencia del fruto es lo importante, no la cantidad, por lo menos en la mayoría de los casos. Pero esos puntos son menos importantes que el punto principal:
Solo el corazón abierto recibe el beneficio de la predicación del Evangelio y es salvo. ¿Su corazón es un corazón abierto? ¿Está usted abierto a la verdad de Dios? ¿Permite que ésta se arraigue en su vida y su pensamiento de manera que lo aparte del pecado, dirija su fe a Jesús y produzca el fruto del Espíritu Santo? Quizá usted diga, me temo que no. Ojalá mi corazón fuera así, pero me temo que es duro o superficial, o se ahoga con los bienes de este mundo. ¿Qué puedo hacer? La respuesta es que no puede hacer nada, como tampoco la tierra puede cambiar su naturaleza. Pero aunque usted no puede hacer nada, hay uno que sí puede, el jardinero divino. Él puede aflojar la tierra dura, arrancar las piedras y sacar los espinos. Esa es la esperanza que usted puede tener, el jardinero, no usted mismo. Fíjese en lo que dice por medio del profeta Ezequiel, quien escribió a los duros de corazón de su tiempo. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ezequiel 36 2.25-27. Me acuerdo de ese joven rico que se apartó con tristeza de Jesús. Después que él había comentado lo difícil de que era que los ricos entraran en el reino de Dios, los discípulos le preguntaron, ¿quién, pues, podrá ser salvo? Reconocieron las dimensiones del problema. Jesús respondió, lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Lucas 18 2.26-27. En otras palabras, para Dios todo es posible. Mateo 19:26. Y lo es. Es posible para usted. Venga a Cristo y permita que le dé un corazón que reciba el Evangelio. 2. El trabajo del enemigo. Mateo 13 2.24-43. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Fueron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Otra parábola les refirió, diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Esta es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. Nada bueno jamás ha entrado en el mundo sin oposición, y eso es especialmente cierto en los asuntos espirituales. En este caso, nos enfrentamos no solo a la hostilidad y el estorbo de simples personas como nosotros, sino también a la oposición satánica o demoníaca. Por eso, la Biblia quiere que estemos en guardia contra el diablo que, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5 2.8. La Escritura nos alerta de las maquinaciones del diablo. No debe poder sacar ventaja sobre nosotros. 2 Corintios 2:11. Puesto que tenemos un enemigo que se opone con tanta fiereza a la extensión del reinado de Dios en la tierra, no debe sorprendernos que el Señor nos prevenga contra sus estratagemas en las parábolas del reino. En Mateo 13, Jesús hace eso muy claramente en la segunda parábola, mostrando cómo el diablo, como el enemigo de cierto agricultor, siembra cizaña en el campo de Dios, es decir, disemina a sus incrédulos entre los creyentes de Dios. Jesús nos previene también en la tercera y cuarta parábola, a mi criterio, aunque allí no da una explicación. Habla de una semilla de mostaza que creció y se convirtió en un árbol grande, y de la levadura que una mujer mezcló con una gran cantidad de masa. Esas parábolas nos ponen en guardia frente a las estrategias que Satanás usa para entorpecer la obra de Dios en esta era de siembra, entre el tiempo de la primera venida de Cristo y su regreso. Parábola de la cizaña. La primera de estas parábolas es la más fácil de interpretar, aunque tiene algunas partes difíciles, tanto porque gran parte es evidente, como porque el Señor la explica. Los detalles de la parábola misma se dan en los versículos 24-30 de Mateo 13. Al analizar este pasaje, algunos le han dado mucha importancia a un detalle en la explicación de Cristo, encontrado en el versículo 38.
En el versículo anterior, Jesús había dicho que el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, una explicación que sin duda se aplica a la primera parábola también y muestra que todas las parábolas están en cierta medida enlazadas. Luego dice, el campo es el mundo, versículo 38. Algunos han hecho hincapié en ese punto, arguyendo que si el campo es el mundo, no puede ser la Iglesia. Por tanto, la prohibición de Cristo de tratar de separar la cizaña del grano antes del juicio final no se aplica a la disciplina en la Iglesia. Por tanto, la Iglesia, a pesar de la advertencia de Cristo, debe tratar de ser lo más pura posible. La inquietud que conduce a esa interpretación es válida, la Iglesia debe procurar mantener la pureza. Otros pasajes del Nuevo Testamento nos exigen que luchemos por esa meta, pero defender esa idea despista la interpretación de la parábola. Para empezar, es imposible aquí hacer una distinción rigurosa entre el mundo y la Iglesia, porque un poco más adelante, Jesús dice que los ángeles arrancarán de su reino todo lo que causa pecado y a todos los que hacen mal, versículo 41. El reino de Dios no es el mundo en general, así que cualquier interpretación que se fundamente exclusivamente en la frase el campo es el mundo es sospechosa. Enfocando la cuestión desde otro ángulo, ¿para qué serviría que el diablo sembrara hijos en el mundo de manera general, si solo quiere decir que los hijos del diablo y los hijos de Dios viven uno al lado del otro? En el mejor de los casos, eso es obvio. Además, si eso es lo que quiere decir Jesús, la parábola ni siquiera expone la situación de la mejor manera posible. Si el campo es el mundo separado de la Iglesia, sería más correcto decir que los hijos del diablo ya están en el mundo y que es Jesús, en vez de Satanás, quien siembra su semilla entre la semilla que ya está creciendo. Sería Jesús el que hace la cosa nueva, y no Satanás. Él está sembrando semilla que ha de convertirse en fruto espiritual en la vida de su pueblo. Pero al contar la historia, Jesús resalta lo que hace Satanás, y eso debe ser después de que Jesús ya ha sembrado su propia semilla. El diablo mezcla cristianos falsos entre los cristianos verdaderos a fin de estorbar la obra de Dios. Por lo tanto, ese es el verdadero mensaje. En realidad, no viene al caso especificar si el campo es el mundo o la Iglesia. Simplemente, lo importante es que el diablo va a tratar de introducir personas, ya sea dentro de la Iglesia o fuera de ella, tan parecidas a los cristianos verdaderos, pero no cristianas, que ni siquiera los siervos de Dios podrán distinguirlas. Por consiguiente, aunque queremos una Iglesia pura y con toda seguridad practicaremos la disciplina en la Iglesia lo mejor que podamos en casos claros, no debemos pensar que lograremos todo nuestro deseo en esta era. Aún en nuestro ejercicio de disciplina legítima, debemos procurar con toda diligencia no desanimar ni dañar a ninguno de aquellos por quienes Cristo murió. Encuentro las siguientes aplicaciones de esta parábola. 1. Si el diablo mezcla su gente entre los cristianos verdaderos, debemos estar atentos a ese hecho. Debemos estar en guardia para que no nos embauquen, y no nos debe sorprender si la gente del diablo aparece en lugares extraños o si se muestra tal cual es al abandonar completamente el cristianismo. En 2 Corintios, Pablo da justo esa advertencia, señalando que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz y que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. 2 Corintios 11 2.14-15. Por eso, el viejo proverbio, si al diablo buscares, mejor que el púlpito no olvidares. Para reiterar, no hemos de sorprendernos si algunos de esta clase finalmente repudian la fe y abandonan la comunión cristiana. Juan también escribió de tales personas, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 1 Juan 2:19. 2. La naturaleza mezclada de la asamblea cristiana no debiera ser una excusa para que los incrédulos se nieguen a venir a Cristo. Jesús no pretendía, y nosotros tampoco debemos hacerlo, que la iglesia cristiana fuera perfecta. A veces, los incrédulos dicen, no soy cristiano porque la iglesia está llena de hipócritas. Pero esa en sí es una declaración hipócrita. Insinúa que el que la hace es mejor que aquellos a quienes rechaza. En el mejor de los casos, no es toda la verdad. Hay razones más profundas por las que la gente no quiere hacerse cristiana. Pero el verdadero problema es que si se satisficiera la objeción, es decir, si se eliminaran completamente la hipocresía y otros pecados entre el pueblo de Dios, ya no habría ningún lugar para el que pone objeciones. Simplemente no encajaría. Hay un lugar para él o allá solo porque Jesús vino no a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo 9:13. 3. Nadie debe consolarse con el pecado. La iglesia es impura, no siempre podemos distinguir entre el trigo y la cizaña en esta era. Pero viene un día en que se hará esa distinción. La cosecha vendrá. El trigo será almacenado en el granero de Dios, y la cizaña será quemada.
Por consiguiente, debemos examinarnos para ver si somos o no verdaderos hijos de Dios. Y debemos tener cuidado de procurar hacer firme nuestra vocación y elección. 2 Pedro 1:10. La semilla de mostaza y la levadura. Las próximas dos parábolas de Cristo, versículos 31-33, van de la mano. Cada una debe ayudarnos a entender la otra, pero de todas las parábolas que Cristo contó, ninguna ha producido interpretaciones tan diametralmente opuestas como estas dos. ¿Cuáles son aquellas interpretaciones variadas? Por una parte, algunos maestros ven estas parábolas como la expansión y el crecimiento del reino, de modo que, con el tiempo, efectivamente llega a llenarse el mundo entero. Un ejemplo es William M. Taylor, que nos ha dejado un libro excelente sobre las parábolas. Escribe de la historia de la semilla de mostaza. Un gran resultado de un comienzo pequeño, un crecimiento grande de un germen diminuto. Ese es el único concepto de la parábola, y de ese proceso el Señor declara que el reino del cielo en la tierra es un ejemplo. De la levadura escribe. La gran verdad que se ilustra aquí, pues, es que el Señor Jesucristo, por su venida y su trabajo, introdujo a la humanidad un elemento que lleva a cabo en ella un cambio, el cual continuará funcionando hasta que todo se transforme, y en eso se asemeja a la levadura, escondida por una mujer en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó leudado. La mayoría de los posmilenarios y muchos amilenarios adoptan este punto de vista, puesto que encaja con su escatología tener una parábola que hable del triunfo del reino en el mundo antes del regreso de Cristo. El otro punto de vista lo representa un hombre como Arno C. Gaebelin, quien considera que las parábolas enseñan una expansión burocrática normal y dañina de la Iglesia y de la obra del diablo, quien la mina mediante la inyección del pecado, representado por la levadura. Escribe, todas estas parábolas muestran el crecimiento del mal, y son profecías que se prolongan durante toda la era en la que vivimos. ¿Qué ha de pensar la gente común y corriente acerca de esas dos interpretaciones? Debemos decir en primer lugar que, sea cual sea nuestra interpretación de las parábolas, hay mucho más acuerdo teológico entre las personas que defienden estos dos lados, que las interpretaciones mismas indicarían. Por cierto, hay un profundo desacuerdo en cuanto a si el reino de Dios va a ser victorioso en esta era. Los posmilenarios dirían que sí. Los premilenarios dirían que no. Pero aún aquí hay cierto acuerdo. Ambos bandos reconocen que los cristianos son enviados al mundo entero con el Evangelio, la esencia de la Gran Comisión. Ambos estarían de acuerdo en que, sin duda, ha habido un crecimiento eficaz y asombroso del cristianismo desde sus pequeños comienzos en el tiempo de la muerte de Cristo hasta su posición como una religión mundial dominante hoy. Mirando nuevamente la parábola de la levadura, cada bando reconocería que, sin duda, el diablo ha sido eficaz al añadir el mal en la iglesia visible, dañando grandemente la eficacia de esta. Así que podemos comenzar reconociendo que con la única excepción del desacuerdo sobre si la iglesia ha de ser victoriosa en el mundo solo afecta una parte, casi todos los argumentos en los que algún intérprete específico insistiría serían aceptados por el otro bando. Pero tenemos que pensar en las historias de una u otra forma. Puesto que ya he indicado que las agrupo con la parábola que habla de la obra del diablo, permítame dar mis razones por verlas de la manera en que las veo. En primer lugar, el crecimiento de una semilla de mostaza hasta convertirse en árbol es anormal. Es decir, una semilla de mostaza no se convierte en árbol, se convierte en arbusto. Cualquiera a quien hablara Cristo sabría eso. Así que cuando habló del crecimiento grande e inusual de esta semilla, sus oyentes habrían sido alertados inmediatamente a que algo andaba mal. Si Jesús hubiera deseado hacer hincapié en la interpretación de la iglesia victoriosa, se habría referido a una bellota que crecía hasta convertirse en roble, o a una semilla de cedro que crecía hasta convertirse en uno de los árboles imponentes del Líbano. En segundo lugar, en el contexto de Mateo 13, las aves, que, en esta parábola, se posan en las ramas del árbol de mostaza, versículo 32, ya han sido, en la primera parábola, identificadas como el diablo o los mensajeros del diablo, versículo 19. Es cierto que un elemento de una parábola no tiene necesariamente que llevar el mismo significado si se emplea en la próxima, pero sin duda sería extraño si un elemento que simbolizaba tal maldad al principio del capítulo encerrará un significado totalmente distinto apenas 13 versículos después. ¿Quiénes son las aves que hacen nidos en las ramas de la iglesia, sino aquellos a quienes el diablo ha sembrado en la iglesia organizada? Si no son la gente de Satanás, queda sin explicación quiénes son. Por otra parte, si las aves son los seguidores del diablo, hay un vínculo inmediato y obvio con la parábola de la levadura, pues la levadura representaría la misma cosa que las aves del versículo 32. La parábola de la levadura simplemente añadiría la idea de que la presencia del mal está generalizada. En tercer lugar, en casi todos los casos en el Antiguo Testamento, y en la vida judía actual, la levadura es un símbolo del mal. En las leyes sacrificiales de Israel, quedaba excluida de toda ofrenda al Señor hecho por fuego.
En el tiempo de la fiesta de los panes sin levadura, todo judío fiel debía buscar en su casa cualquier rastro de levadura y deshacerse de ella. Eso lo hacen hoy los judíos ortodoxos y simboliza para ellos, como en épocas anteriores, la separación del pecado. Jesús hablaba de la levadura de los fariseos y los saduceos, y la de Herodes, en cada caso con el significado de su influencia malvada. Mateo 16:12, Marcos 8:15. Pablo describía la desviación de la verdad del Evangelio como la persuasión de Satanás, añadiendo que los creyentes deben estar prevenidos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gálatas 5:2.9, CP. 1 Corintios 5:2.6. Algunos han argumentado que la levadura no es siempre un símbolo del mal, y eso es cierto. A veces es simplemente levadura. Pero cuando tiene un significado simbólico, casi siempre se emplea para representar algo malo en vez de algo bueno. Cuesta ver cómo un símbolo del mal importante y plenamente comprendido podría ser usado por Jesús para representar exactamente lo contrario, es decir, el feliz impacto de su evangelio en el mundo. Por último, es significativo que estas dos parábolas vayan encerradas entre la del trabajo del diablo de sembrar cizaña entre el trigo, versículos 24-30, y la explicación de Cristo de esa parábola, versículos 36-43. Esta estructura sugiere que no enseñan algo totalmente distinto de la parábola de la cizaña, sino que la amplían. La Iglesia secular. Como cristianos, debemos estar en guardia contra las tácticas de Satanás. Se nos previene no solo contra su inyección de su propia gente en la comunidad cristiana, sino también contra el crecimiento burocrático de la Iglesia visible, lo cual confunde el tamaño y la estructura con el fruto espiritual, y contra la inyección del mal en la vida, incluso, de personas creyentes, lo cual confunde un espíritu cariñoso y perdonador con traición a la causa de Cristo. En otras palabras, hemos de cuidarnos de la Iglesia secular y también del secularismo evangélico. La Iglesia secular es dominada por el mundo, como lo es gran parte de la Iglesia contemporánea. Se caracteriza por la sabiduría del mundo, la teología del mundo, las prioridades del mundo y los métodos del mundo. La Iglesia evangélica, cuando es secular, procura hacer la obra de Dios a la manera del mundo. Se vale de los medios de comunicación y del dinero, en vez de Dios y su poder, que se desata mediante la oración. ¿Qué puede hacer la Iglesia evangélica si descubre que la ha penetrado la levadura de las estrategias de Satanás? En circunstancias normales, la levadura que ha comenzado a trabajar no puede ser erradicada. Por eso es una buena representación del mal que estará en la Iglesia y el mundo hasta el regreso del Señor Jesucristo. Pero aunque en la elaboración del pan tendríamos poco éxito si tratáramos de eliminar la levadura de la masa, en la esfera espiritual podemos disfrutar de cierta medida de éxito, por lo menos, en lo que toca a nosotros mismos, y quizá a nuestros familiares más cercanos y nuestras iglesias. Pablo les escribe a los corintios: limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura. 1 Corintios 5:2.7. En Gálatas, donde ha estado hablando de la levadura del legalismo, dice: está, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:2.1. Satanás es activo. La levadura de los fariseos funcionará. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 15:57. En las próximas parábolas, veremos el carácter divinamente conferido de aquellos que toman el reino y logran esa victoria. 3. La gente del reino. Mateo 13:2.44-46. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Hay una caricatura del calvinismo que discrepa de las doctrinas de la elección y la gracia irresistible. Se imagina cierto individuo, lo llamaremos Jorge, que no quiere ser salvo. A Jorge le encanta el pecado, y nunca piensa en otra cosa. Aunque ha escuchado el Evangelio de salvación por gracia mediante fe en Jesucristo, no le interesa en lo personal. Pero Dios ha elegido a esta persona. Así que, a pesar de que Jorge no quiere ser salvo, es arrastrado por el pescuezo al cielo gritando y pataleando, un converso muy renuente. Por otra parte, hay un segundo individuo, la llamaremos María, que quiere ser salva. Cada vez que escucha el Evangelio la cautiva. Cada vez que se da una invitación, ella es la primera en levantarse de su asiento. Pero Dios no la ha elegido. Aunque ella quiere ser salva, no puede serlo. Dios dice: María, esta salvación mía por medio de Cristo no es para ti. Debes permanecer donde estás. No puedes venir al cielo. Como digo,
Esa es una mala interpretación del calvinismo, pues en la elección y la gracia irresistible, Dios no hace caso omiso ni va en contra de la voluntad de ningún hombre ni ninguna mujer, tal como se insinúa en lo anterior. Más bien, regenera al individuo, como resultado de lo cual nace una voluntad que ahora desea lo que la voluntad vieja despreciaba. Antes, Jorge odiaba a Cristo. Ahora lo ama, de manera que viene de buena gana cuando se predica el Evangelio. Por su parte, si María desea venir, no es a pesar de la predeterminación de Dios en su caso, sino a causa de esta. Un comentarista dice, cuando las personas son rehechas, vienen corriendo irresistiblemente porque no querrían tener las cosas de ninguna otra forma. Uno puede poner toda clase de obstáculos en su camino, pero son hombres de violencia. Van a tomar el reino por la fuerza. Cuando encuentren esta perla, van a vender todo lo que tienen y adquirirla. Ese tesoro escondido va a ser suyo. Van a golpear en esa puerta hasta que se abra. Van a poseer el reino porque tienen hambre y sed de justicia. El tesoro y la perla. He comenzado de esta manera porque la obra anterior de Dios en el corazón de una persona es la presuposición que subyace en las parábolas del tesoro y la perla, a las cuales ahora hemos llegado. Esas parábolas describen la clase de personas que ya han sido vivificadas en Cristo. Empleando la imaginería de las primeras dos parábolas, son aquellos en los que ya se ha sembrado la semilla del Evangelio y ya está dando fruto. En la primera, un hombre encuentra un tesoro en un campo. Jesús dice, lo halla, y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. En la segunda, describe a un comerciante que busca perlas, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Versículos 44, 46. El tema de esas parábolas se encuentra en la naturaleza y las acciones de aquellos que descubren el gran tesoro, que es el Evangelio. En eso, el hombre que descubrió el tesoro y el comerciante que encontró la perla son idénticos. Sin embargo, hay un punto de contraste que no se debe pasar por alto. El hombre que descubrió el tesoro escondido, al parecer, no lo buscaba, su descubrimiento fue fortuito, pero en el caso del comerciante, el hallazgo de la perla fue el resultado de una búsqueda larga y fiel. Ese contraste describe acertadamente las experiencias pasadas de la gente que encuentra la salvación. Algunos no tenían ningún deseo particular de encontrar a Cristo, en realidad, ni siquiera se interesaban mucho en la religión. Andaban tranquilos por la vida, cuando de repente se enfrentaron a una cosa inesperada, el Evangelio. Nunca lo habían visto antes. No lo buscaban. Pero ahí estaba, y enseguida, con la comprensión concedida por la obra interna de Dios de la regeneración, vieron que esta era una presea de mucho más valor que cualquier cosa que jamás había entrado en su vida antes. Se vieron como pecadores que necesitaban un Salvador. Vieron a Jesús como ese Salvador. Reconocieron que si lo tenían a Él, también tenían todo lo demás. Así que se volvieron a Él y creyeron, en ese mismo momento. Su caso es una ilustración de las palabras de Isaías: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Isaías 65 2.1. Quizá este sea su caso, aún mientras lee estas palabras. No ha estado buscando a Dios. Ha estado leyendo para llenar un momento de ocio, no para encontrar la salvación. Pero repentinamente el camino queda abierto ante usted. Cristo está presente, y usted es atraído a Él. Si es así, Dios está obrando, alégrese por ello. Ahora dé el próximo paso, como lo hizo el hombre que encontró el tesoro escondido. La otra clase de persona es muy diferente. Es el que en verdad había buscado a Dios, pero el camino le había resultado largo y difícil. Es cierto que esta persona buscaba solo porque Dios había venido primero a buscarlo a él. Se podría decir de él lo que se dice en el himno: busqué al Señor, y después lo conocí. Él, buscándome, impulsó mi alma a buscarlo. No fui yo quien encontré, oh Salvador fiel, no, fui encontrado por ti. Pero esta persona no sabía eso durante sus años de búsqueda. Esos fueron años oscuros de pistas erradas y malentendidos dañinos. A veces, casi se desesperaba, hasta que su búsqueda se vio premiada. La perla preciosa estaba delante de él, y ahora todo lo demás será dejado de lado a fin de obtener ese objeto tan preciado. De ellos hablaba Jesús cuando dijo: pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Mateo 7 2.7. Tal vez usted sea esa clase de persona. No ha sido indiferente a las cosas espirituales, sino que ha estado buscando, y ahora el fin de su búsqueda está delante de usted. Aquí está Jesús. Ahora debe creer en Él para salvación. Usted ha pedido y ha recibido la respuesta. Ha buscado, y se le presenta a Jesús. Ahora debe llamar y entrar por la puerta abierta. Jesús dijo: yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo. Juan 10 2.9. En pos del premio. Aquí las lecciones principales de las dos parábolas se encuentran.
Pues aunque el hombre y el comerciante fueron diferentes hasta el punto en que el tesoro del Evangelio estuvo delante de ellos, a partir de ese momento sus pensamientos y acciones fueron idénticos. ¿Qué hicieron? En primer lugar, reconocieron el valor de lo que habían encontrado. En segundo lugar, decidieron tenerlo. En tercer lugar, vendieron todo a fin de hacer su compra. En cuarto lugar, adquirieron el tesoro. No es de extrañar que el comerciante reconociera el valor de esa perla especial, porque había estado buscando perlas. Sí se puede suponer que aprendió a evaluar en el curso de su búsqueda. Y es sorprendente que el hombre que descubrió el tesoro escondido viera su valor. No buscaba, pero difícilmente podemos imaginarnos que diera una patada indiferente al tesoro y siguiera su camino. Un tesoro es valioso, después de todo. Nos inclinamos a decir que una persona que descubre un tesoro en cualquier lugar o en cualquier forma y luego se aleja sin tocarlo es un tonto. Pero muchos hacen eso con el Evangelio. Se predica el Evangelio, se muestra que es la respuesta a nuestras necesidades individuales y comunitarias, para esta vida y para la eternidad. A pesar de eso, millones simplemente se alejan y siguen en su pobreza espiritual. ¿Quieres saber el carácter de uno que ha sido vivificado por Dios? Dice con David: escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Salmos 84 2.10. Dice de las leyes de Dios: deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Salmos 19:10. Declara: por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Salmos 119 2.127-128. Grita: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3 2.13-14. Una persona así ha tenido un cambio de valores. Ha reconocido la pobreza de todo lo que viene de los hombres y las mujeres, y ha visto el verdadero esplendor del Evangelio. La segunda cosa que caracterizaba tanto al hombre que encontró el tesoro como al comerciante que descubrió la perla fue su determinación de tener el objeto una vez descubierto. Las historias no lo explican en detalle, pero imagínese el contraste. Una persona ve el valor de su descubrimiento, pero decide, al reflexionar, que sería demasiada molestia adquirir para sí el tesoro o la perla. Tendría que ajustar sus prioridades. Tendría que vender sus bienes, cambiar su estilo de vida. Eso tomaría tiempo y esfuerzo. Podría ser mal interpretado por su familia o sus amigos. Por cierto, lo haría un hombre rico, pero sería demasiada molestia. Podemos imaginarnos una situación así, pero no es el caso de los que se describen en estas parábolas. Permítame hacer un paréntesis aquí. La parábola no menciona a los dueños originales del campo y de la perla. No se nos dice nada acerca de sus actitudes, pero está claro que estaban dispuestos a vender. Dios, por supuesto, no vende sus favores. Estas historias no enseñan eso. Lo que sí enseñan es que si usted está resuelto a tener lo que, por la gracia de Dios, percibe que tiene un valor inestimable, puede estar seguro de que Él está muy dispuesto a permitir que lo tenga. Puede tenerlo ahora. El precio es solo que esté dispuesto a llegar a Dios en la forma que Él quiere. Debe olvidarse de su propia justicia. Debe estar dispuesto a confiar solamente en Cristo. Si usted quiere llegar así, volviéndose de su pecado a Jesús, el tesoro es suyo. Cristo ha llegado a ser su porción. Dios no tiene que ser persuadido. Usted es el que necesita persuasión. Así que no espere más, crea hoy. Eso nos lleva al tercer punto de similitud entre los dos individuos. Habiendo reconocido el valor de su hallazgo y habiéndose decidido a tenerlo, procedieron a vender todo lo que tenían para hacer la compra. Ya he dicho que no debemos interpretar que estos relatos enseñan que se puede comprar la salvación, excepto en el sentido de Isaías 55 2.1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué? Pues, venden el hombre y el comerciante sus bienes. Desde luego, es una ilustración sobre renunciar a todo lo que podría impedir la obtención del gran premio. El himno de Martín Lutero lo dice correctamente: nos pueden despojar de bienes y hogar, el cuerpo destruir. Lutero no pensó ni por un momento que la salvación pudiera ser comprada por la renuncia a esas cosas ni a ninguna otra posesión preciada, pero estaba resuelto a que nada, ni la vida misma, le impidiera entrar en el reino de Dios. Charles H. Spurgeon tenía un sermón sobre el comerciante y la perla, titulado Una gran ganga, en el cual sugería varias cosas que debíamos liquidar a fin de tener a Jesús. La primera son los viejos prejuicios. Todos tenemos alguna idea de lo que significa agradecer a Dios, pero si Dios no nos regenera, inevitablemente seguiremos pensando de manera incorrecta,
aunque solo sea porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. La persona no regenerada considera a Dios como un hombre y, a decir verdad, a sí mismo, casi como un Dios. Piensa en ganar por sus propios méritos. Piensa que Dios debe tomar nota de sus buenas obras y que, si Dios no hace eso, él no quiere tener nada que ver con Dios. Piensa que preferiría estar en el infierno con otra gente simpática como él, que en el cielo con aquella gentuza religiosa que le resulta tan ofensiva. Todo eso desaparece cuando encuentra a Cristo. Los viejos prejuicios mueren. Los antiguos valores son echados abajo. Los errores del pasado son liquidados. Para reiterar, la persona que quiere tener a Cristo debe olvidarse de sus propios méritos y deshacerse de ellos. Usted no sacará mucho por ellos, sus méritos, pero me imagino que piensa que son una cosa fina. Hasta ahora ha sido muy bueno, y su propia opinión de sí mismo es que en cuanto a los mandamientos, todo esto lo ha guardado desde su juventud. Y ya que va con frecuencia a los cultos, o asiste mucho al templo, y ofrece algunas oraciones extra el día de Navidad y el Viernes Santo, y añade un poquito de los sacramentos, se siente en un estado bastante bueno. Ahora bien, amigo mío, debe liquidar y desechar esa vieja y apolillada justicia suya, de la cual tanto se enorgullece, pues ningún hombre puede ser salvo por la justicia de Cristo, mientras ponga una pizca de confianza en la propia. Liquídela, cada harapo. Y aunque nadie la quiera comprar, de todos modos debe desprenderse de ella. Sin duda no merece ser echada entre los trapos más mugrientos, pues es peor que ellos. Pero cuánto apreciamos nuestra propia justicia. Queremos que otros la aprecien. Nos cuesta decir que somos pecadores míseros necesitados de una salvación que venga totalmente por gracia. Pero eso es lo que debemos decir. La idea de justificarnos por nuestros propios méritos tiene que ser desechada. ¿No liquidará los suyos? ¿Cuánto me ofrecen por ellos? Aceptado. Vendámoslos ahora. Acabe con ellos y venga Jesús. Por último, también debe liquidar sus placeres y prácticas pecaminosos. No es el placer en sí lo que se ha de liquidar. Hay placeres santos, pues los santos son un pueblo feliz. Solo el placer pecaminoso debe desaparecer, pues uno no puede servir a Dios y al pecado. No puede decir que ama a Cristo y no guardar sus mandamientos. ¿Eso le cuesta? ¿Se echa atrás? ¿Es ese un precio demasiado alto que pagar por la salvación? Si lo es, usted no es el hombre de la parábola de Cristo, que encuentra el tesoro y vende todo lo que tiene para obtenerlo. Usted no es el comerciante que cambia todo a fin de poseer la gran perla. Usted ni siquiera ha visto correctamente el valor de lo que está rechazando. Échese atrás, pues. Rechace al Señor Jesucristo. Él no exhibe sus tesoros para quienes no los quieren. Váyase por su propio camino. Aférrese a sus prejuicios, sus propios méritos, sus placeres pecaminosos. Hay muchos más que quieren a Cristo, y vendrán. El cielo no estará vacío. La mesa de banquete estará llena de invitados. Pero quiera Dios que ese no sea su caso. Más bien que se diga de usted lo que dijo el autor de Hebreos, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hebreos 10:39. Habiendo reconocido el valor de su descubrimiento y habiendo vendido todo en su deseo de tenerlo, el hombre que descubrió el tesoro y el comerciante que descubrió la perla efectuaron su adquisición. Adquirieron aquello en lo que habían puesto la mira. Esa compra habla de apropiación individual. Nos dice que la salvación no consiste simplemente en ver el valor de la obra de Cristo y desearla para uno mismo. Pone énfasis en que Cristo realmente debe llegar a ser nuestro por fe, que es el medio de apropiación. La fe tiene tres elementos. Hay un elemento intelectual, en el cual reconocemos las verdades del Evangelio. Hay un elemento afectivo, del corazón, en el cual nos sentimos atraídos a lo que reconocemos. Y hay un elemento volitivo, por el cual efectivamente nos entregamos a aquel a quien el Evangelio revela. Eso quiere decir que la salvación es un asunto individual. Las personas no son salvadas por Jesús en grupos. Son salvadas una a la vez, a medida que por la gracia de Dios reconocen su necesidad y llegan a Jesús con la simple fe de que Él es quien afirmaba ser, el Hijo de Dios, y que hizo lo que afirmaba que haría, proporcionar lo necesario para nuestra salvación mediante su muerte en beneficio de nosotros. El hombre en el campo no permitió que nadie más comprara el tesoro, con la esperanza de participar en él. El comerciante no formó una cooperativa para adquirir la perla preciosa. Cada uno hizo la compra de manera individual. Usted no debe pensar, si está al borde de su decisión, que habiendo renunciado a todo lo demás por Jesús, un día se llevará una desilusión al descubrir que ha quedado mal parado. No va a volver con su tesoro o su perla, esperando recuperar su propiedad. Nunca pasa así. En el intercambio descrito en estas parábolas, los hombres que hicieron la compra recibieron una ganga.
hicieron el trato de su vida, su fortuna. De ahora en adelante, serán los hombres más felices. Así será para usted. No se lo llama pobreza en Cristo, sino a las máximas riquezas espirituales. No se lo llama desilusión, sino a satisfacción. No se lo llama pena, sino a gozo. ¿Cómo podría ser de otra forma, cuando el tesoro es el único Hijo de Dios? ¿Cómo puede ser malo el resultado, cuando significa salvación? 4. El reino de Dios consumado. Mateo 13 2.47-52. Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas, y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En el segundo siglo antes de Cristo, el gran rival del poderío romano en el mundo mediterráneo era Cartago, la ciudad-estado fenicia ubicada en la costa norteña de África. Se había fundado en 822 a.C. y se había vuelto tan poderosa que, durante años, amenazó la supremacía de Roma. ¿Qué había que hacer con Cartago? Un senador romano, Marco Porcio Catón el Mayor, pensaba que él sabía, Cartago debía ser derrocada. Desde el momento que llegó a esa conclusión, se dice que nunca pronunciaba un discurso ante el Senado romano sobre cualquier tema, que no terminara con la advertencia, Cartago delenda est, Cartago debe ser destruida. Por fin las advertencias se hicieron entender, y como resultado de la Tercera Guerra Púnica, Cartago fue aniquilada. La técnica de Catón de resolver la amenaza de Cartago no es la única vez en la historia que se ha ganado un argumento por repetición. Pensamos en Hitler repitiendo sus mentiras contra los judíos hasta que, al parecer, toda Alemania las creyó, o de modo muy diferente, en Winston Churchill diciéndoles a los muchachos en la escuela privada donde había sido formado, nunca se rindan. Nunca se rindan. Nunca, nunca, nunca se rindan. El Señor Jesucristo también usaba repetición, y en ninguna parte es más evidente que en las parábolas del reino registradas en Mateo 13. Hay muy pocos argumentos en cualquiera de esas parábolas que no se repitan de alguna forma en, por lo menos, una de las otras. Un tema es que la obra del reino, comenzada por Jesús, es como sembrar semilla en un campo. Eso se enseña en la primera parábola sobre los distintos tipos de suelo, y se repite en la segunda, que habla del trabajo del diablo al sembrar cizaña entre el trigo. El trabajo del diablo a su vez es un elemento repetido, si nuestra interpretación de las parábolas cuarta y quinta es correcta. Estorba la obra de Dios sembrando semilla mala. Parábola 2, fomentando un crecimiento secular y poco natural de la Iglesia, parábola 3, y haciendo que aún la vida de los creyentes verdaderos sea debilitada por el pecado, parábola 4. Las parábolas 5 y 6, las del tesoro escondido y la perla valiosa, enseñan que la gente del reino es tan cambiada por Dios que se da cuenta del valor de la salvación por medio de Jesucristo y da todo lo que tiene a fin de obtenerla. La red. Al llegar a la última de las parábolas, encontramos más repetición. Jesús introduce una nueva imagen, la pesca, pero la parábola repite esencialmente los mismos argumentos de la parábola 2. La parábola anterior relataba el caso del trigo y la cizaña que crecieron juntos hasta el tiempo de la cosecha. Luego hay una recolección de ambos, seguida de una separación. El trigo es almacenado en los graneros del dueño, la cizaña es quemada. En esta, la última de las parábolas, también hay una recolección de muchas clases de peces, seguida de la separación de los peces buenos de los malos. En ambas parábolas, Jesús describe la separación de los malos de entre los justos. Vemos el trabajo de los ángeles. Hasta se repiten frases clave de la explicación de Cristo de la segunda parábola, al fin del siglo, versículos 40, 49, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes, versículos 42, 50. Pero ahora tenemos un problema, ¿qué enseña la séptima parábola que no se haya enseñado ya en la segunda? Es decir, ¿por qué, en vista de la parábola anterior, se incluye esta? Es cierto, como hemos indicado, que las otras también incluyen repetición. Pero aún así, cada una añade algo nuevo. Las dos primeras hablan de sembrar, pero la primera se enfoca en la clase de tierra donde cae la semilla, mientras que la segunda se enfoca en el trabajo del diablo al sembrar semilla dañina. De manera similar, se describe al diablo como activo en las parábolas 2, 3 y 4, pero en cada caso hace algo diferente. ¿Hay algo nuevo en esta última parábola? ¿Hay algo que nos perderíamos si no se incluyera?
El único elemento que posiblemente podría entenderse como nuevo es la imagen de la pesca, y uno se siente tentado a pensar aquí en cómo Cristo llamó a pescadores a sus discípulos: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4:19. Quisiéramos pensar que el elemento nuevo es nuestro papel al atraer hombres y mujeres a la red del Evangelio. Pero Jesús no interpreta la parábola así. Compara a los pescadores con ángeles, no con sus mensajeros terrenales. Y el escenario no es el tiempo en que la Iglesia lleva el Evangelio por todo el mundo, sino el juicio final. Por tanto, ¿qué hay de nuevo en la séptima parábola? ¿La mezcla de peces en la red del Evangelio? Eso está en la parábola del trigo y la cizaña. ¿El trabajo de los ángeles? ¿La separación? ¿El terrible fin de los malvados? Esos elementos también están en la parábola anterior. A medida que hacemos comparaciones, vemos un punto en que la repetición misma se vuelve la cosa nueva, y el énfasis singular de la parábola comienza a verse no solo en lo que se repite, sino en lo que se omite. Piense en los elementos de las demás parábolas que no están presentes. No hay ninguna explicación de cómo los peces llegaron a estar en el agua, para empezar. No hay ningún énfasis en su crecimiento ni falta de este. No hay ningún trabajador humano, ni siquiera un diablo. La única cosa que tenemos es la separación de los peces buenos de entre los malos, los malvados de entre los justos, y el sufrimiento de aquellos que son echados en el horno de fuego. Por tanto, creo que el elemento nuevo es la advertencia a los malvados. Ya se ha descrito su destino, pero estaba mezclado con otros elementos. Aquí se destaca por la simple razón de que está evidentemente solo. Es como si Jesús dijera con todo el énfasis posible: hay un juicio que viene, una separación, y el destino de los impíos será terrible en aquel día. Una separación final. La imagen que Jesús presenta del juicio final como una separación de los peces buenos de entre los malos, o una separación del trigo de entre la cizaña, hace hincapié en la naturaleza esencial del juicio, pues la palabra juicio quiere decir separar. En hebreo, así como en español, se refiere principalmente al trabajo de un juez o un legislador. Pero un significado de la palabra hebrea es discriminar o hacer distinciones, y en griego juicio, crisis, literalmente quiere decir dividir. Una crisis es una situación en la que uno se ve frente a una elección, uno debe responder yendo en una dirección u otra. Jesús hablaba así del juicio. En parábolas posteriores, hay una separación entre las 5 vírgenes prudentes y las 5 insensatas, los siervos fieles y los infieles, las ovejas y los cabritos. En la parábola del hombre rico y Lázaro, se describe la situación de manera explícita. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá. Lucas 16:26. Hay 3 hechos importantes acerca de esa separación. En primer lugar, es absoluta. Es decir, en el día del juicio de Dios, se habrá acabado el tiempo de mezcla del bien y del mal en cualquier forma. Hoy la mezcla es una condición permanente. Hacemos algunas cosas buenas, pero nuestro bien siempre está mezclado con mal. Tenemos las personas redimidas en la iglesia, pero también tenemos aquellos que son hijos del diablo. Sin embargo, cuando el Señor envíe a sus ángeles a llevar a cabo el juicio, se habrán acabado esos días, y los seres humanos se encontrarán en un bando u otro. O estarán con los bienaventurados en el cielo, habiendo sido limpiados de todo pecado por la obra redentora de Cristo, o estarán en el infierno sin Cristo y sin esperanza. Nadie estará parcialmente en un bando y parcialmente en el otro. El segundo hecho acerca de la separación es que está determinada de antemano en el sentido de que las bases de la distinción ya habrán sido establecidas en la tierra. ¿Cuáles son esas bases? Volviendo a las parábolas anteriores de Cristo, se trata de quien ha recibido la buena semilla del Evangelio, y si ha creído en Cristo. Es cuestión de si ha dejado de lado todo lo demás a fin de adquirir el tesoro escondido o de comprar la perla valiosa. Usted sabe si ha hecho eso o no. ¿En cuál bando está? Si no está en Cristo ahora, estará sin Él en aquel día. Si está con Él ahora, estará con Él en el día del juicio. En tercer lugar, la separación es permanente. Nada podría ser más permanente que recolectar los peces buenos y desechar los malos. Nada podría ser más permanente que echar la cizaña al fuego para ser quemada. En aquel día, la oportunidad de arrepentimiento se habrá acabado. El día de salvación habrá pasado. Quisiera poder decir que la realidad será diferente, pero no puedo, porque Jesús mismo no lo dice. Hay solo una persona que le dirá eso, el diablo, y lleva siglos difundiendo esa mentira. Les ha dicho a millones que el día del juicio final siempre está lejos y que siempre habrá tiempo para arrepentimiento, o religión o lo que sea en una fecha posterior. De ese modo, ha arrullado a millones hasta dormirlos, y ahora van a la deriva, haciendo caso omiso de su peligro. Son como el hombre que se durmió en su auto en el garaje con el motor encendido. Los gases de la muerte lo rodeaban, pero no se daba cuenta. Estaba dormido y pereció.
No escuche las mentiras del diablo. Usted le tiene sin cuidado. Él es un ser condenado y maligno que, sabiendo que ha de perecer, tiene como su único placer lograr que otros lo sigan a un destino funesto. Más bien, escuche al Señor Jesucristo, que dice la verdad. La dice en esta parábola para que usted sepa que el juicio es real, la separación viene y el tiempo del arrepentimiento es ahora. Óigale. Créale. Apártese de cualquier cosa que lo mantiene alejado de Jesús y póngase a merced solamente de él y su obra. Crujir de dientes. El segundo punto de la parábola de Jesús es el destino terrible de los injustos. Me alegro mucho de que el Señor haya enseñado eso, y de que no les queda a sus ministros imaginarse cuál será el destino de los incrédulos. ¿Cómo podríamos decir que el fin de estos será tan malo que solo se puede comparar adecuadamente con una quema eterna? ¿Cómo podríamos decir que producirá un eterno lloro y crujir de dientes? Ningún simple ser humano se atrevería a predecir ese destino para otro ser humano. Pero eso es lo que hace Jesús. Tiene más que decir acerca del infierno que cualquier otra persona de la Biblia. ¿Qué es lo que hace tan terrible el infierno, según Jesucristo? Hay varios elementos, el primero de los cuales es el sufrimiento. Se hace esa observación en la parábola de la red, ya que después de describir cómo se echa a los malos en el horno de fuego, Jesús los retrata llorando y crujiendo los dientes. A menudo alguien me pregunta si el infierno tiene fuego literal. Esa es la imagen que la Biblia emplea para el infierno, pero conozco la Biblia lo suficientemente bien para saber que suele emplear imaginería física para describir cosas que están más allá de nuestras imaginaciones prosaicas. Los fuegos del infierno podrían ser así. Pero no hay nada aquí con lo que uno deba consolarse. Pues aunque la Biblia emplea imaginería para representar lo inimaginable, lo hace precisamente porque la realidad es inimaginable. Es decir, el sufrimiento de los malos en el infierno es tan intenso y tan terrible que, si no es un verdadero sufrimiento físico en fuego, solo un sufrimiento físico tan intenso puede emplearse para describirlo. No le ponga peros a Jesucristo. El infierno incluye sufrimiento intenso. Solo un tonto no trataría de evitar ese sufrimiento a toda costa. La segunda cosa que hace el infierno terrible es la memoria, particularmente la memoria de las bendiciones de la vida anterior de uno. Aunque no se dice nada en la parábola sobre la red, se revela bastante en la del hombre rico y Lázaro. Allí Jesús establece una comparación entre un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez, Lucas 16:19, y un mendigo llamado Lázaro, que se sentaba a la puerta del rico y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, versículo 21. Con el tiempo, ambos murieron. El mendigo, siendo creyente a pesar de su posición terrenal e insignificante, fue al cielo. El rico, a pesar de su posición favorecida en la tierra, fue al infierno. Estando en tormentos, el rico alzó la vista y vio a Abraham a lo lejos, con Lázaro a su lado, y gritó: «Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama». Pero Abraham respondió: «Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado». Lucas 16 2.24-25. Creo que esa es una de las declaraciones más escalofriantes de la Biblia. Se le dice al rico que se acuerde, y lo que tiene que recordar es cómo disfrutó de una vida de cosas buenas sin referencia alguna a Dios. Ahora aquellas cosas han desaparecido para siempre. Él construyó su cielo en la tierra y nunca más ha de entrar ahí, mientras que Lázaro probó el infierno aquí, y ahora ha de disfrutar del cielo de Dios. Si usted no tiene a Cristo, sepa que por muy decepcionante que considere su vida ahora, aún así vendrá un día en que parecerá buena comparada con su sufrimiento. Y la memoria de sus cosas buenas lo perseguirá y aumentará su sufrimiento, a menos que se arrepienta ahora y venga a Jesús. Hay una tercera cosa que hará terrible el infierno. Es la culpa por el papel que los malvados han desempeñado al llevar a otros a su fin. Hace más de 100 años, como parte del último gran avivamiento religioso que arrasó Gran Bretaña, un hombre llamado Brownlow North predicó una serie clásica de sermones de avivamiento sobre el rico y Lázaro, en uno de los cuales explica bien ese último punto. Se refirió al lugar donde se dice que el rico intercedió a favor de sus hermanos: «Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento». Versículos 27-28, y preguntó cómo, de repente, se había preocupado por el bienestar de sus hermanos. No fue porque los amaba, no hay nada de amor en el infierno. North creía que era por culpa. El rico era guarda de su hermano, pero había desatendido sus responsabilidades. Ellos, al igual que él, se habían criado en la incredulidad, siguiéndole los pasos. El destino de ellos sería el mismo que el suyo, y él preveía cómo lo reprocharían por su papel en su destrucción. North concluyó diciendo:
La única cosa que puede añadir angustia a la angustia de los perdidos es estar encerrado para siempre en el infierno con aquellos a quienes han ayudado a llevar allá. ¿No es eso cierto? No tiene razón Brown Leonard. Padres impíos, cuidado. Si llevan a sus hijos por el sendero que ustedes han elegido, estarán presentes para condenar y maldecirlos en ese día. Su angustia será mayor por ello. Madres, cuidado. Si han desatendido el bienestar espiritual de sus hijas, llegará el día en que ustedes querrán orar diciendo, envía a Lázaro a mis hijas, pero habrá pasado la oportunidad. Ellas perecerán, y ustedes tendrán la culpa. Sobre todo, cuidado, ministros impíos. Hay ministros que son tan ignorantes del Dios a quien pretenden servir que nunca realmente oran siquiera. Pero orarán en aquel día. Demasiado tarde, le rogarán a Dios que envíe a alguien que prevenga a sus congregaciones. Habrán condenado a su gente por su evangelio falso y su negligencia criminal, por no advertirles de la ira por venir. North concluye diciendo, no creo que exista un ser más triste, aún entre los perdidos mismos, que un ministro perdido encerrado en el infierno con su congregación. Una última pregunta. Este estudio concluye con una pregunta que Jesús hizo después que terminó de contar las parábolas del reino. Preguntó, ¿habéis entendido todas estas cosas? Mateo 13:51. Los discípulos contestaron, sí. Esa respuesta me parece graciosa, ya que las parábolas del reino siempre han sido una de las secciones más desconcertantes de la palabra de Dios para la mayoría de los lectores. Muy pocos hoy se atreverían a decir que entienden todas esas cosas. Pero los discípulos pensaron que ellos sí habían entendido. Sí, dijeron, como si el asunto no fuera nada difícil. Debo decir, sin embargo, que creo saber qué sucedía. Susi no quería decir que entendían todo lo que enseñaba Jesús, sino que, por lo menos, creían todo lo que entendían y estaban dispuestos a actuar sobre la base de esa enseñanza. En ese sentido, yo le haría la misma pregunta a usted, ¿entiende estas cosas? Sin duda hay mucho que no entiende, así como hay mucho que no entiendo yo. Pero, creo lo que sí entiende. ¿Está dispuesto a actuar sobre la base de su entendimiento y venir a Jesús? Solo admita que usted es pecador, en rebelión contra Dios, merecedor de su juicio. Crea que, a pesar de esos hechos, Dios ha enviado a su Hijo a ser su Salvador. Entonces dedíquese a Jesús, prometiendo seguirlo como su Maestro y Señor. Jesús mismo dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan 13:17.